Bueno, antes de publicar la semana que viene el nuevo capítulo del Vertical Slice y seguir avanzando un poco en todo el desarrollo, quería hablar con ustedes sobre algo que yo considero que debería ser importante hablarlo, el por qué yo hago tanto hincapié sobre arquitectura, sobre modularidad, y para no irnos muy lejos vamos a ver realmente cómo se estructura y cómo se hace esto dentro de 3 capas que se desarrollan dentro de todos los estudios del mundo del desarrollo de videojuegos, ¿no? Porque hay que entender realmente cómo funciona un motor o cómo funciona generalmente independientemente del que tú estés trabajando, ¿no? Generalmente, y esto va mucho por el tema de la crítica de Unreal, el motor, quién tiene la culpa cuando un juego va mal, cuando no. Parte de mi carrera me la he dedicado a hacer auditorías, a hacer análisis y estrategias para ver cuellos de botella, fugas de memoria, analizar dónde están los problemas generalmente que van en los juegos que tienen mal rendimiento, ¿no? Juegos o aplicaciones, pues también he trabajado mucho en aplicaciones. Entonces vamos a ver aquí un poco cada uno de los conceptos a los que yo me quiero referir. Generalmente, y el punto para entender esto es ¿por qué yo lo englobo siempre en 3 capas? Porque es muy fácil de visualizarlo. Generalmente también las 3 capas representan 3 grandes módulos que son las partes más importantes del desarrollo de un juego, ¿no? Todo el mundo conoce lo que es prototipar y claramente conoce el producto comercial porque es lo que juega todos los días con él. Pero hay una parte intermedia de la que generalmente poco se habla. Y a menos que estés metida directamente en producciones o en desarrollo o en este mundo, realmente no hay una capa muy difusa que la gente no entiende del todo. Y es por eso por lo que es importante que nosotros lo revisemos. No es malo que no lo conozca, porque generalmente no tienes por qué ser algo que conozca, pero cuando nosotros vamos a meter una crítica, sea el motor que sea, de manera independiente, tenemos que aprender a diferenciar entre estas 3. Por lo tanto, vamos a presentar lo que serían las 3 capas. La primera es la capa del motor, la que todos conocemos, todo el mundo conoce Unity, Godot, Unreal, cualquier capa, incluso los motores propietarios de cada uno de los estudios grandes AAA que conocemos a día de hoy. ¿Qué pasa? Todo eso se engloba dentro de lo que sería la API principal de un motor, y esto contiene pues prácticamente todo lo que ya conocemos. Generalmente aquí siempre suele haber una problemática cuando Unreal lo descargamos, nosotros estamos utilizando su API principal, todas las funcionalidades que nos da Unreal para poder utilizar todo lo que nosotros queremos. Lo mismo pasa con Unity, etc. Estos tienen ya funcionalidades prediseñadas para que nosotros podamos crear experiencias o videojuegos. Pero no funciona así en la industria. Realmente en la industria siempre se genera una segunda capa. Pero antes de meternos ahí y explicarlo, quiero decir algo también súper importante. Cuando tú prototipas, tú no haces ni la capa 1, porque esta ya existe, porque prototipas dentro del motor que estés utilizando, y realmente la capa 2 se hace posterior a validar tu idea. Por eso hay muchos vídeos que dicen, no hagas modularidad, no hagas código limpio, haz prototipa. Es que no confundas un momento con otro. El prototipado es importante, esto valida si tu juego es divertido, si va a funcionar, si tiene engagement, o sea, va a generarte todo aquello que te va a validar si va a merecer la pena o el esfuerzo hacer la capa 2. Y ahora vamos a ver lo que es la capa 2. Una vez que entendemos que nuestro gameplay está guay, es divertido, el juego más o menos está validado, el juego interesa no por cómo se vea, ni por cómo gestione los menús, ni la base de datos, ni nada, sino por su jugabilidad, por su premisa más básica, que es lo que hace dentro de ese juego. Una vez que ya todo eso es validado, tenemos que crear lo que sería la capa por encima de la API principal. Generalmente es la capa 2, y esta generalmente es la que genera el 70-80% de los errores de rendimiento o de cualquier tipo de problemática sobre la capa 1. ¿Por qué? Cuando nosotros nos liberan capas, versiones en este caso de los motores, nos están liberando en este caso, por decirlo de alguna forma, a ver si que me comprende, nos están liberando capas de producción ya validadas. Claramente cada una de estas versiones ya viene dispuesta para que no se rompa cualquier juego si las utilizas directamente. ¿Qué pasa? Dentro de los frameworks, dentro de las empresas, de los estudios, se suele hacer una capa por encima utilizando la API principal. Tú utilizas todas esas funciones, pero tú empiezas a generar sistemas que por lo general estos suelen estar desacoplados. Es decir, son como pequeños módulos que no dependen unos de otros. Esto que nos permite hasta cierto punto que estos módulos trabajen de manera independiente y si en algún momento estos módulos tienen que cambiarse, puedan hacerlo sin afectar al resto de la plataforma. Es importante también tener esto en cuenta porque por norma general no se sabe diferenciar mucho entre cuando estamos utilizando la API base o cuando estamos utilizando la API de un estudio o un framework en este caso, ¿no? Y luego tenemos la capa 3, las mecánicas y el gameplay. Y aquí viene la gran diferenciación y es a lo que yo me refiero. Cuando tú estás prototipando, cuando tú estás haciendo algo divertido o estás haciendo algo que pueda ser funcional para crear un videojuego, no lo estás haciendo directamente y la gente no entiende la diferencia entre la capa 1 y la capa 3. ¿Qué quiere decir? Tú estás prototipando en la capa 3, tú estás validando una idea y para eso estás utilizando las funciones principales de la API principal. Pero realmente lo ideal o lo que se suele hacer en los estudios es que una vez que ya tú has validado la idea, creas un montón de módulos que recogen todas las funciones de la API principal y empiezas a añadirle toda la funcionalidad que va a coestructurar, en este caso, un producto final. El producto final que tú recibes nunca son funciones de la API principal. Son realmente funciones, wrappers y librería y todo un compendio de objetos y componentes que empiezan a utilizar la API principal para tu juego. ¿Qué pasa? Aquí entra la problemática de que el error común es culpar al motor de los fallos que se encuentran en la capa 2. ¿Por qué digo todo esto? Yo me he dedicado en gran parte de mi carrera, durante casi 10 años, a hacer muchos análisis, muchas auditorías, he visto mucho profiling, he visto muchas cosas,
Y por norma general, tenemos que mirar un poco dónde se encuentran realmente los fallos. Generalmente siempre lo hacemos en 3 capas. Miramos la capa del gameplay para analizar un poco qué es lo que está pasando mientras tú estás jugando. En el caso de que la capa 2, más o menos, todo lo que tenga que ver con la jugabilidad, con el juego en sí, esté bien, no tenga ningún tipo de falla de rendimiento ni nada, pasarías a la capa 2. En esta capa 2 es todo lo que se desarrolló por encima del motor. Y si tú después de analizar la capa 3 y la capa 2 no tienes ningún problema, ahí es cuando tú dices, bueno, pues aquí a lo mejor puede haber una incompatibilidad o un error en la capa 1. La capa 1 puede tener muchas cosas, puede tener la API principal del motor o puedes haber modificado en un fork el motor para añadir tu propia arquitectura, tus propias herramientas y tus propias cosas que lo que hacen es que se convierten en una versión nueva del propio motor. Generalmente Unreal no es un open source, realmente Unreal tiene derechos y tú para poder hacer esto, incluso comercializarlo, tienes que pedir permiso a Epic Games para que puedas hacer esto. ¿Qué quiero decir con esto? En este punto, nosotros cuando hacemos análisis, nosotros vamos haciéndolos por capas y vamos analizando realmente dónde pueden haber estar cada uno de estos problemas. Y es por eso por lo que la capa 2 es una de las partes en las que el 70-80% de los problemas viene de aquí. Una mala forma de arquitectura, no generar cargas asíncronas, sistemas diferidos, que todo se cargue en el mismo momento, bloquear el hilo principal y no hacerlo en un sistema multihilo para aliviar el hilo principal en momentos de estrés. No saber utilizar correctamente, utilizar de manera directa e iterativa un montón de funciones que ya el propio motor muchas veces te indica no utilices esta función en este momento, en este caso o haciendo esto. Y esto puede llegar a generar un montón de problemas. ¿Qué pasa? Cuando un juego sale a producción, generalmente esta capa 2 nadie la conoce. Si un juego va mal es culpa de la capa 1, ¿no? La capa 1 es una API. ¿Qué pasa? Esto no exime que la capa 1 pueda tener problemas, porque al final nosotros cuando hacemos un análisis lo hacemos desde la capa 3 hasta la capa 1 y vemos si el propio motor tiene incompatibilidades, si con la nueva versión hay fallos y todos estos fallos luego se reportan a la compañía para que estos lo arreglen o te den una solución al estudio para que tu juego pueda salir sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, simplemente era para decir que esta capa 2 existe y que es parte fundamental y es la que realmente siempre se hace por encima de la principal y es la que añade un montón de funcionalidades. Ahí en esta capa es lo que nosotros estamos haciendo actualmente en el Vertical Slice. Todo esto realmente es cuando nosotros, entre comillas, hemos validado nuestro gameplay, el juego divertido, ya validamos perfecto, ahora vamos a empezar a crear esa capa por encima de la API principal para añadir todo lo que vamos a necesitar para el producto final. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. En todos mis años de experiencia no he visto ni un solo estudio grande utilizar la API directamente. Realmente lo que hacen es que crean una capa por encima siempre para poder hacer sus videojuegos, sus funcionalidades, traer features nuevas, mezclar, modificar, crear forks, siempre. Generalmente la API principal, a los que generalmente siempre se suele ver que eso se utiliza es para crear prototipados, porque utilizas rápido las funciones que ya te vienen porque quieres validar una idea y no quieres estar montando un sistema acoplado ni nada, ¿no? Pero no quiere decir que no sea importante, es parte fundamental del producto final. El producto final realmente se comporta bien por el mejor uso de la capa 1, ¿no? Entonces, los motores comerciales, cuando tú vas a trabajar en un estudio grande, ¿no?, que utilizan un motor que aparentemente tú ya conocías, de repente empiezas a ver una API, un montón de funciones y un montón de cosas que dices tú, espérate, porque yo esto no lo he visto nunca. Claro, porque realmente son capas por encima de las capas principal que ya tiene el motor. Y esto es importante entenderlo porque Unreal te permite dar un montón de herramientas, pero realmente es tu diseño como arquitecto que lo diseñe de la manera más eficiente posible. Por eso se diseña, se hace profiling, se hacen arquitectura, se miran de qué manera se pueden conectar cada una de las cosas para evitar fugas de memoria, cómo se puede generar cargas diferidas, sistemas multihilo. Hay un montón de arquitecturas y ninguna es mejor que otra. Todos los estudios funcionan bien, por eso no podemos encontrar juegos que son espectacularmente bien optimizados utilizando el mismo motor y otro estudio que tiene el mismo motor y el juego tiene unas fugas de memoria tremendas. ¿Me entiendes? Simplemente, y muchas veces esto tiene que ver por la capa intermedia y no porque Unreal esté mal. Y esto es importante, lo mismo digo para Unity, para Godot y para cualquier otro motor. Los motores tienen todos problemas, todos. Y todos se van solucionando porque estos propios estudios y los desarrolladores generalmente avisan al estudio principal de estos problemas que están teniendo cuando saben y analizan que el problema se encuentra en la primera capa. ¿Vale? Un ejemplo claro es el sistema de física de Unreal. A día de hoy todo el mundo sabe y conoce que tiene un montón de problemas, ¿no? Y que funcionaba mucho mejor con el de Nvidia. Y ahora trabaja con Chaos. Sin embargo, fíjense, en uno de los proyectos que yo estoy desarrollando actualmente para un cliente, estamos utilizando Chaos para un sistema de escaneo en tiempo real de industrial. Es decir, a día de hoy ya se ha diseñado y ahora en los próximos meses sacaremos ya un paper para que lo vean. Hemos diseñado como utilizando Chaos podemos escanear entornos industriales 3D con 3-4 millones de líneas por segundo, line trace en este caso, captar un montón de información, gigas de información y mostrártela directamente con LiDAR. Tenemos un montón de herramientas y una API principal que ya no da Unreal para poder convertir esto, pero el cómo lo diseñamos nosotros, esta arquitectura, nos permitió realmente pasar de lo mejor de generar 50.000 líneas de line trace para recuperar esa información a 3,5 millones por segundo. Esa diferenciación tiene que ver con la arquitectura, no con la API de Unreal. La manera eficiente de llegar a convertir eso tiene mucho que ver con cómo hagas tú la segunda capa. Y generalmente aquí vienen los otros problemas. Otro de los grandes problemas y cosas que me han pedido mis clientes con el paso de los años es que se hagan migraciones de versiones anteriores, ¿no? Generalmente cuando tú recibes un proyecto, este proyecto tiene plugins, tiene herramientas y tiene un montón de cosas que estaban diseñadas específicamente para una versión.
¿Qué pasa cuando tú utilizas un proyecto o realizas un proyecto con un plugin que no has diseñado tú? Si no tienes la capacidad arquitectónica de meterte en el plugin y actualizarlo, estás completamente dependiente de ese plugin para que tu juego funcione. Y eso es un problema estructural principal. Tú todo lo que diseñas y lo que se diseña en los estudios se diseña en base al propio estudio precisamente por ese motivo. Si tú un juego lo diseñas con la herramienta de otro que no tienes la seguridad de que vaya a actualizar, ahí ese problema no te lo puede resolver nadie, sino dinero y tiempo. Y contratar a las personas adecuadas para que lo puedan resolver. El problema también lo tienes cuando Unreal, cada vez que va pasando de versión y va ampliando el motor, también va cogiendo algunas de las herramientas y cosas que tiene el motor y la va, por decirlo de alguna manera, la va descontinuando. Al descontinuarla, cada vez que tú vas a migrar tienes que buscar alternativas de código, alternativas de APIs o alternativas de herramientas. Y esto es parte fundamental. Es por eso por lo que muchos proyectos no pueden migrarse de la 4.25 a la 5.0 sin cambiar prácticamente el 70, 80 o 90% de la API o el proyecto entero y tienes que rehacerlo. Es por eso por lo que existen las palabras remaster y remake. Hay cosas que están tan acopladas directamente a una versión con una tecnología que ya está anticuada que realmente necesitas renovar toda la API y rehacer el juego completo basándote en lo que ya tenía. Esto ya lo hemos hablado. Y generalmente aquí hablamos del proceso profesional dentro del desarrollo. Esto es súper importante porque lo veas. Siempre nos encontramos vídeos o desarrolladores que te dicen: en prototipo no hagas nada. Tienes razón, pero no confundas prototipo con fases de producción. La fase de producción es cuando ya tú has validado el prototipo y generalmente ya empiezas a generar patrones y empiezas a generar esa API que está por encima de la principal de Unreal. Y es ahí donde tú tienes que prestar mucha atención a cómo tú la utilizas, cómo la desarrollas y realmente cómo la optimizas. Porque realmente si tú abres un proyecto de Unreal cualquiera y ves cómo incluso funciona Fortnite en este caso, vas a ver que su rendimiento es espectacular. Funciona en todas partes, funciona en móviles y funciona en todos lados. ¿Qué pasa? ¿Que Fortnite es único y exclusivo? No. La cosa es que Epic ha desarrollado su propio motor, sabe perfectamente cómo es su arquitectura, sabe perfectamente cómo funciona todo, entonces sabe cómo no tiene que utilizar directamente cada una de las herramientas de su API principal. ¿Qué pasa? Claramente aquí hay una curva de dificultad para muchos estudios que empiezan y no han diseñado ellos su API. Tienen que aprenderla, tienen que entender cómo es su arquitectura, cómo preparar arquitecturas por encima que sean eficientes y que no rompan la escalabilidad que tiene la anterior, es decir, la que ya te da Epic. Es mucho más complejo de lo que parece. Simplemente no podemos simplificar el señalar con el dedo cuando no entendemos esta estructura de capas, ¿no? Sabemos que la capa principal puede tener problemas. Esos problemas en cada versión los van solucionando, pero nadie nunca señala la capa 2. Y es aquí donde tenemos que realmente ver, porque si la funcionalidad de nuestro juego es muy liviano, es un juego en primera persona que no tiene mucha historia, que son interacciones simples o lo que sea, pues generalmente el gameplay no suele generar ningún tipo de problema, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que, por ejemplo, en un sistema de combate tienes sistemas iterando continuamente porque tienes que calcular la distancia, saber cuántos enemigos tienes. Es decir, si eso no lo haces eficiente, no lo haces escalonado y no vas haciendo lookups, el problema que tienes es que empiezas a tener un montón de iteraciones continuas en todas partes, ¿no? Pero eso tiene que ver más con la parte del gameplay y generalmente tú sueles, cuando prototipas, sueles ya ver cuáles son los problemas que vas a tener que refactorizar en el futuro en el prototipado. Pero esto no tiene nada que ver con la capa 2. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando ya nosotros entramos en la fase 3, que generamos ese pulido, cogemos el prototipo y entramos en la fase 3, estamos uniendo la capa 1 con la capa 2 que ya hemos creado, y esa capa 2 tiene que incluirse dentro de la capa 3. Es decir, nuestro sistema de gameplay no va a conectarse directamente con las funciones principales del motor, van a conectarse con los wrappers que nosotros hemos creado para guardar, los subsistemas, van a conectarse con los sistemas que hemos colocado en medio del Game Instance, no con el Game Instance. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para esto y para otras muchas cosas. Generalmente no está mal utilizar la API principal del motor, pero siempre es bueno entender por qué añadir una capa por encima nos da mayor control, pero también nos da una mayor responsabilidad porque tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. El símil es la construcción de una casa. Nosotros tenemos todas las herramientas y tenemos un martillo. Ese martillo clava clavos. Nosotros también lo podemos usar para abrir cabezas, pero no significa por eso que por abrir 2, 3, 20 cabezas el martillo no vaya siguiendo, no siga pudiendo clavar clavos. Claramente va a poder, pero no es su funcionalidad principal. El cómo utilicemos la herramienta es importante y el cómo entendamos que funciona es importante. El símil también más claro es cuando ven los vídeos memes de la gente que está en el gimnasio y no sabe utilizar las máquinas. Las máquinas no tienen la culpa, ¿vale? No eximo a Epic ni a Unreal de todos los problemas que tenga el motor porque seguramente los tiene, pero simplemente quiero hacer entender que existen varias capas y no toda la responsabilidad recae en la capa 1. Más o menos aquí hice un porcentual de los juegos que muchas veces, en mi experiencia y con los años, según la versión, tienen más jodido, por decirlo de alguna manera, pasar a una versión mucho más actual, por dependencias, por herramientas que han dejado de seguirse y cosas del estilo. Y también mucho con el acoplamiento, es decir, que sus sistemas no están modularizados y depende todo su sistema de que esto funcione en la 5.0 en adelante. Y muchas veces hay que rehacer productos. Por ejemplo, en esta versión a mí me ha tocado rehacer productos de un 90%. Coger un equipo y empezar a rehacer todos los sistemas porque la API estaba completamente acoplada a esas versiones. Claramente, conforme vas avanzando, pues vas mejorando. Pero esto es cuestión también, esta estadística la puedes coger con pinzas porque en cada experiencia de cada usuario pues puede ser muy diferente, ¿no? Hay proyectos que desde la 4.16 han sido tan modulares que solamente han ido migrando cada uno de esos módulos dentro de los estudios
para el Assassin's Creed 1, por ejemplo, no pudieron hacer nunca un remake. Su sistema está tan acoplado, sus tecnologías están tan anticuadas y está todo tan enrevesado por dentro que nunca se ha podido hacer. Es muy caro hacer una API completa desde la API desde un motor inicial para volver a rehacer todo el juego completo. Por eso a día de hoy los estudios grandes generalmente generan estas APIs en medio de las APIs principales para poder modularizar. Cada cosa funciona de manera independiente. Por eso cuando vemos juegos como el GTA o cosas del estilo, estos juegos en particular, por ejemplo, están increíblemente modularizados. Es más, todo el mundo espera y se ha estado hablando de noticias de que el GTA 6 va a tener módulos específicos para hacer surf, para pescar, para no sé cuánto. Vete tú a saber, yo no trabajo allí, pero posiblemente hayan invertido cientos de millones de euros en tecnología que son totalmente modulares. Si tú le quitas la pesca, el juego no se rompe, ¿vale? Y es importante tener esto en cuenta. ¿Qué pasa? Si estás pescando y el juego funciona mal porque estás pescando, ¿la culpa es que el motor de la gente del GTA está fatal? No. Es que hay que mirar qué es lo que está roto dentro de todo el compendio de cosas que tiene para que se pueda arreglar. Por eso es importante tener estos conocimientos y no simplificar la idea de tú siempre tienes la culpa. Por favor, si llegan a ver la cantidad de código que hay en FAP en la tienda que no cumplen ningún solo estándar de todo lo que yo les estoy diciendo aquí, a lo mejor no habría tantas quejas. Por lo general, aquí tienen un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? El PGX Core, que es lo que nosotros estamos haciendo, representa justamente la capa 2. Nosotros no vamos a hacer un forks de Unreal, sino que vamos a hacer una capa optimizada, utilitaria, que pueda ajustarse a un montón de tipos de juegos. Y el Vertical Slice es una parte súper simplificada de todo lo que vamos a ir haciendo en la academia en este proyecto de 3 años, ¿no? Todos al final usan la API base generalmente de Unreal, todos los que utilizan este motor, los que utilizan Unity no, ¿vale? Todos los que utilizan el motor de Unreal. Generalmente nadie las usa directamente, a menos que simplemente prototipe. Hay muchísimos prototipos. Generalmente todo se construye en un framework por encima, pues por encadenarlo con otros sistemas, por hacerlo más flexible, por añadirle más funcionalidades y todo este tipo de motivos. Generalmente la mayoría de los problemas, yo en mi experiencia, más de 10 años, me los he encontrado siempre en la capa 2, ¿vale? Generalmente en aquellas versiones del motor que ya estén en fase de producción, nunca me he encontrado estos problemas, sino el cómo utilizan esas herramientas de la capa 1. Ustedes ya entienden a estas alturas lo que es capa 1, 2 y 3, ¿vale? Porque ya más o menos se los he ido comentando. Y el acoplamiento impide migrar. Me he encontrado proyectos que no han podido migrarse o que ha costado mucho tiempo y dinero hacerlo precisamente porque se han diseñado herramientas, plugins y cosas del estilo que se han desatendido y no se tiene la capacidad de poder entrar dentro de su API, por lo que sea, para poder hacerla compatible con las versiones actuales y muchas veces hay que rehacer todo ese módulo específico. Si es un módulo complejísimo, salud y suerte. Y luego el prototipado se hace siempre sobre la capa 3 utilizando la capa 1. Importante esto, el prototipo se hace sobre la capa 3. Es decir, tú validas tu idea de jugable, la parte jugable, el game feel, todo lo que tú estás haciendo sobre esa capa, no sobre la capa 2 y no directamente sobre el motor. El motor no tiene culpa de que tu juego no sea divertido, ¿vale? Y el motor no tiene culpa de que la segunda no esté bien diseñada muchas veces. ¿El motor puede tener problemas? Repito, sí. ¿El motor tiene que arreglar muchas cosas? Sí. ¿El motor puede poner tecnologías que sean mejores que las que tiene? Sí. ¿Es el motor que tenemos? Sí. Entonces hay que aprender a vivir con él también. En definitiva, un poco aquí tenemos el tema, tenemos que diagnosticar los problemas, parte fundamental, crear juegos sostenibles, por eso la arquitectura es súper importante, no hacer que algo funcione, por eso mi vídeo de si algo funciona no significa que esté bien, no es para insultar a nadie, simplemente es para hablar precisamente de estos temas que estoy poniendo aquí, ¿no? Al final, crear frameworks de tus proyectos te permiten para algo muy particular. Antes de acabar, y que ya el vídeo se me está quedando largo, quiero decir una cosa. Por eso los videojuegos a día de hoy dan la sensación en un plazo de 3-4 años cuando salen ciclos numerados de los juegos, es decir, tú sacas el primero y luego de repente sale el 2, el 3 y el 4 y prácticamente son iguales. No es que sean iguales, es que se ha diseñado una API específica con todo lo que eso conlleva para esa saga. Y esa saga, el 1, el 2 y el 3, va a utilizar esa API, ese framework, por encima de su motor principal. ¿Qué pasa? Cuando de repente vemos una escala de calidad de esto, del otro, es porque han actualizado la API. Es porque la API, esa segunda capa, se ha actualizado, renderiza mejor, produce mejor, hace mejores cosas. Por lo tanto, en la tercera capa se viene beneficiada de la segunda. Pero esa API, esa segunda API, cuesta mucho dinero, mucho tiempo y muchos desarrolladores y se intenta exprimir lo máximo posible por las inversiones millonarias que hay detrás, por norma general, ¿vale? Y es por eso por lo que, si un juego te funciona, vas a utilizar esta API hasta que te sangren los ojos. Hay veces que es mejor, esto ya es cosa de industrial, esto ya es cosa de empresa, pero hay veces que se tiene que exprimir lo máximo posible y otras veces no. Hay, por ejemplo, que el GTA Online, ¿cuánto ha estado? 10 años, no se ha tocado nada. ¿Qué pasa? Ahora para el nuevo GTA posiblemente se mejore. Por lo tanto ya han cambiado esa API intermedia y no han tenido que cambiar el motor de abajo. A lo mejor sí, han puesto tecnologías nuevas en la primera capa, han mejorado su capa 2 y ahora van a entregarnos un producto espectacular en su capa 3. Totalmente lógico. Pero ahora entendemos las dependencias de estas capas. En definitiva, por aquí queda el vídeo. No quiero que nadie se sienta insultado ni nada, pero creo que es importante tener estos conceptos en cuenta y sobre todo aprender realmente cómo se desarrolla un videojuego, cómo se estructuran los motores y por qué no tenemos que simplificar a los culpables. Tenemos que tener un conocimiento global de cómo funciona todo. Espero que no haya sido muy pesado todo lo que estamos hablando y que ahora tengan un poco más entendimiento de cómo funciona todo esto. Vuelvo y repito, que cada uno haga los juegos como quiera.
Simplemente estoy justificando también un poco cómo estamos trabajando nosotros, cuál es nuestro propósito, por qué lo estamos haciendo así y por qué estamos haciendo tanto los frameworks dentro de nuestra academia, todos los ciclos formativos, es decir, todos los cursos y todos los módulos que estamos haciendo los estamos orientando precisamente a este tipo de forma de trabajar, porque es la que yo me he encontrado sobre todo los últimos 8 o 9 años, ¿vale? Así que poco más, muchas gracias por verme de nuevo y la semana que viene van a venirse un montón de vídeos nuevos, nuevo capítulo del Vertical Slice, donde vamos a empezar con el tema del GameFlow y otras nuevas tecnologías y también vamos a tener nuevos contenidos y nuevas cositas que estamos preparando para la academia. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.